So the Atomic Energy just reported that it was one of the most devastating bombings that they've ever. La OIEA informó que fue uno de los bombardeos más devastadores vistos. The whole mountain collapsed on top of it. And frankly, to go get it, we're going to go get it. But to go get it is a big deal. Because they say only China and us have the equipment where you can even get the whole mountain. Toda la montaña se derrumbó encima. Vamos a buscarlo, pero es difícil porque dicen que solo China y nosotros tenemos el equipo necesario para recuperarlo. It's collapsed on top. We have cameras on it. You could make the case why you even bothering, because it's not really valuable. It's, you know, it's probably $500,000 worth. It's not very valuable stuff. But I think psychologically we're one together. Podrías preguntarte por qué siquiera te molestas, porque en realidad no es muy valioso. Es, ya sabes, probablemente vale $500,000. No es algo muy valioso, pero creo que psicológicamente vamos a querer recuperarlo. Ahí está. Donald Trump acaba de pagar $300 mil millones por un acuerdo que ya tenía gratis. 300 mil millones. Escríbalo usted ahí en un papel, $300 mil millones. Eso es lo que Estados Unidos le va a dar a Irán para salir de una guerra que Donald Trump inició, que nadie pidió y que ya tenía solución diplomática antes de lanzar el primer misil. Pero antes de hablar del dinero, antes de hablar del acuerdo, del fracaso, de la humillación diplomática, hay algo que no podemos dejar pasar, algo que Donald Trump quisiera que usted olvidara hoy. Y entre tanto titular y tanta cifra, 13 soldados estadounidenses muertos, 13, con nombre, con familia, con una madre que los esperaba en casa. La operación se llamó Epic Fury, Furia Épica, y dejó además 365 heridos, de los cuales 8 siguen graves. Y entre los heridos, y esto va especialmente para la audiencia latina, al menos 4 soldados identificados como mexicanos, enviados a morir en una guerra que su comandante en jefe ya sabía que no tenía solución militar. ¿Sabe usted qué dijo Donald Trump cuando le preguntaron por los muertos? Son personas estupendas. Y ya sabes, esperábamos que eso ocurriera, lamentablemente. Así habló el presidente de los Estados Unidos, de sus propios soldados muertos, ¿verdad? Como quien espera que llueva un martes, como un dato previsto en un presupuesto, como un daño colateral que ya tenía calculado antes de ordenar el primer ataque. Miren, lo que me indigna a mí, y aquí sí que me van a permitir ser directo, no es solo que lo haya dicho, es que lo dijo así sin pestañear, sin pausa, sin que se le quebrara la voz ni un segundo. Habló de lo que bombardeó, de las instalaciones que atacó con tanto orgullo, con tanta fanfarria, con tanto teatro, y dijo con ese micrófono abierto que eso probablemente valía $500,000. $500,000. 13 soldados muertos, 365 heridos, 168 niñas aplastadas bajo los escombros de una escuela en Minab. Y el hombre que ordenó todo eso dice, con esa boca, con esa calma, que lo que bombardeó probablemente valía $500,000. Menos de lo que cuesta un apartamento en Miami. Miren, hay momentos en que la política deja de ser política y se convierte en algo que no tiene otro nombre que lo que es. Una tragedia fabricada por un hombre de 80 años que confunde el poder con la inteligencia y la destrucción con la victoria. Pero para entender el tamaño real de este desastre hay que entender primero qué se suponía que iba a ser el éxito, porque Donald Trump no empezó esta guerra sin un argumento. Tuvo varios. El problema es que ninguno sobrevivió ni siquiera 3 meses. Y cada vez que uno se caía, bueno, inventaba otro. Un nuevo tweet, una nueva publicación, y empezaba uno nuevo. Antes de hablar del fracaso, hay que entender qué se suponía que iba a ser el éxito de Donald Trump. Trump no llegó a esta guerra con un plan, llegó con una fantasía. La fantasía era esta. Bombardeamos fuerte al principio, el régimen iraní se desmorona, el pueblo sale a la calle a celebrar y Donald Trump aparece al otro día en True Social a las 2 de la mañana a decir que él solo hizo lo que nadie pudo hacer en 40 años. O que él lo hizo mejor que Barack Obama. Esa bendita obsesión de Barack Obama ahí en la cabeza de Donald Trump. Ese fue el plan, eso fue todo el plan. Y lo sé porque los propios analistas que siguieron esto desde adentro lo describieron exactamente así. Y ustedes lo vieron en las publicaciones de Donald Trump. Trump y Netanyahu cocinaron juntos la idea de que un golpe inicial suficientemente brutal iba a tumbar al gobierno iraní. Como si los regímenes autoritarios se cayeran a bombazos.
Como si eso no se hubiera intentado antes en Irak, en Libia, en Afganistán, y hubiera terminado siempre igual. Discúlpenme el tono, disculpen el tono, pero es que no da para más. Pues el régimen no cayó. Entonces Donald Trump cambió el argumento. Ahora la guerra ya no era para tumbar al gobierno iraní, era ahora para sacar el uranio enriquecido de Irán, para garantizar que no construyeran una bomba nuclear. Ese pasó a ser el objetivo real, el motivo verdadero, la razón por la que valía la pena todo el sacrificio, todas las muertes. Claro que sí. Fíjense en esto, porque Irán tiene en este momento aproximadamente 1.000 libras de uranio enriquecido al 60%. Eso es justo por debajo del nivel que necesitas para fabricar un arma nuclear. Un paso corto, una decisión técnica, y ese material sigue ahí, en Irán, sin inspectores, sin verificación, sin que nadie pueda entrar a comprobarlo. ¿Ese era el objetivo? Porque el objetivo sigue intacto, solo que ahora pues está más protegido que antes. Aquí viene lo que a mí me produce una rabia particular, porque esto no es un error de cálculo menor, esto es una guerra que tenía solución antes de empezar. Cuando Donald Trump lanzó los primeros misiles, había negociaciones en curso con Irán sobre el programa nuclear. Mesas de diálogo abiertas, canales activos, no era el mejor acuerdo del mundo, pero era un proceso. Y Donald Trump lo interrumpió con bombas, con misiles. ¿Saben ustedes lo que eso significa? Significa que murieron soldados estadounidenses y el número exacto el gobierno todavía no lo ha dicho, no lo ha dicho con total claridad. ¿Para qué? Para llegar a un punto de negociación que ya existía antes de que empezara la guerra. Miren, uno puede debatir si una guerra fue bien o mal ejecutada, uno puede discutir estrategia táctica, timing, todo ese cuento, pero lo que no tiene defensa, lo que no tiene ninguna justificación posible es lanzar una guerra cuando la alternativa diplomática ya estaba sobre la mesa. Eso no es un error, eso es una decisión. Y las decisiones tienen responsables. El responsable se llama Donald J. Trump, así como él firma ahí en los posts de True Social. Donald J. Trump. A ver, cuando uno mira todo esto, hay un número que lo resume todo, un número que debería estar en los titulares de cada noticiero, en cada red social, en cada conversación de familia este fin de semana. 300.000 millones de dólares. Eso es lo que aparece en las versiones filtradas del acuerdo que Donald Trump firmó con Irán, un fondo de 300.000 millones de dólares que Irán podría usar para reconstruir su país, capitalizado, según esas mismas filtraciones, por los países del Golfo que Irán atacó durante la guerra. Es decir, los países que recibieron los misiles iraníes son los que van a poner el dinero para que Irán se recupere. Así que los líderes del Golfo deben estar pensando, a ver, entonces nos bombardearon, perdimos infraestructura y ahora además tenemos que pagar la reconstrucción del que nos bombardeó. Bienvenidos al mundo de Donald Trump. Pero espérense porque aquí viene la comparación que Donald Trump no quiere que usted haga. ¿Recuerda usted, o no sé si ustedes se acuerdan del escándalo de Obama con Irán? ¿Recuerda los años que los republicanos pasaron gritando que Obama le había regalado dinero a los terroristas de Irán? ¿Recuerdan ustedes a Ted Cruz, a Marco Rubio, al propio Donald Trump repitiendo hasta el cansancio que Obama había entregado millones de dólares a Irán? El número o la cifra que manejaban era 1.700 millones de dólares. 1.700 millones. Trump acaba de firmar 300.000 millones, eso es cierto. Eso es 176 veces más de lo que Obama entregó. 176 veces. El mismo partido que pasó una década entera construyendo su identidad política sobre un escándalo de 1.700 millones de dólares acaba de firmar 176 veces esa cantidad. ¿Cómo se reconcilia eso? No se reconcilia, no hay manera. La única diferencia es el nombre en la portada del documento. Es que el dinero de Obama tenía una justificación técnica, era compensación por restricciones al programa nuclear iraní, inspectores adentro, el 98% del uranio enriquecido saliendo del país, verificación real, medible, documentada. ¿Saben ustedes qué compra Donald Trump con sus 300.000 millones de dólares? Según las filtraciones del propio acuerdo, porque el gobierno de Estados Unidos no ha publicado oficialmente lo que firmó, lo cual ya de por sí es una señal de alarma. Según esas filtraciones, Irán acordó decir que nunca va a buscar un arma nuclear.
Esa es la promesa, es lo único que hay. ¿Saben ustedes dónde más estaba escrita esa frase? En el acuerdo nuclear de Obama. En la segunda línea del documento, la misma frase, las mismas palabras, el mismo compromiso que Donald Trump destruyó en 2018 cuando se salió del acuerdo unilateralmente. Lo tiró a la basura. Lo tiró a la basura. Y ahora gastó 300 mil millones para que Irán volviera a escribir la misma frase. Miren, pero lo peor, y con esto cierro este bloque ya porque necesito que usted llegue al siguiente con la cabeza fría. Lo peor no es el dinero. El dinero duele, obviamente, el dinero es obsceno, el dinero es una humillación histórica para todos los que atacaron a Obama durante años. Pero hay algo que Irán se llevó de esta guerra que no tiene precio en dólares, algo que va a durar décadas, algo que cambia o puede cambiar el equilibrio de poder en esa región para siempre. Además de las vidas, obviamente, de las que ya hablé, porque eso va a ser siempre lo primero. Esta guerra consumió una cantidad masiva de municiones que Estados Unidos necesita para disuadir a sus adversarios en otros frentes. Misiles, bombas de precisión, capacidad militar acumulada durante años. Todo eso se gastó. Y ahora hay analistas de seguridad nacional preguntándose en voz alta si Estados Unidos tiene la capacidad de responder a una crisis simultánea en Asia, en Europa, en cualquier otro punto del mundo, Taiwán. Donald Trump, el presidente que se llamó a sí mismo el más fuerte de la historia, dejó a su propio ejército más expuesto que antes de empezar. Pero hay un momento en esta guerra que lo resume todo, un momento que para mí tiene nombre, tiene fecha, tiene dirección. 28 de febrero del 2026, Minab, Irán, escuela primaria Shaharet Tayev. Espero que lo esté pronunciando como es. Tayev, creo que se dice. Un día de clase normal, niñas de 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, sus pupitres, con sus cuadernos. UNICEF lo confirmó. 168 personas murieron en ese ataque, la mayoría niñas. 168. ¿Saben ustedes lo que dijo Donald Trump sobre eso? Que fue un error de cálculo del propio ejército iraní, que Irán se bombardeó a sí mismo, que la culpa era de la deficiencia tecnológica del adversario. Los fragmentos del misil recuperado entre los escombros coinciden con componentes de un Tomahawk, misil de crucero fabricado por la empresa Raytheon, empresa estadounidense, arma exclusiva del ejército de Estados Unidos. Y después de todo esto, de la sangre, del dinero, del fracaso de 168 niñas que no van a volver a casa, Trump dice que ganó, que esto fue una victoria histórica, que nadie más hubiera podido hacer lo que él hizo. Y aquí viene la pregunta que, bueno, que usted debería hacerse, la que yo me hago todas las noches cuando apago las cámaras y me quedo solo con todo esto en la cabeza. ¿Qué clase de victoria deja al mundo más peligroso que antes? ¿Qué clase de victoria le entrega a tu enemigo una palanca económica eterna sobre el planeta? ¿Qué clase de victoria cuesta 168 niñas y termina firmando el mismo acuerdo que ya existía? Eso no es una victoria. Eso tiene otro nombre. Esta historia aún no termina. Apenas está cambiando de forma. Si usted llegó hasta aquí, si aguantó mis subidas de tono, me disculpo. Mi indignación. Escríbame una palabra en los comentarios. Minab. El nombre de la escuelita. Solo eso. Nos vemos en el próximo video.